Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por compartir esta experiencia del conocimiento que vamos adquiriendo acerca de Cristo resucitado y de esta experiencia pascual que es el detonante para nuestras fiestas de Semana Santa y nuestra fe enraizada en la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a ver algún elemento más que es la fe que tiene ojos, la fe que ve como acceso al testimonio pascual. Y vamos a encomendarnos para compartir este momento a la intercesión de la bienaventurada Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a algunos elementos de la credibilidad del testimonio pascual. Es muy interesante y vamos a ver algunos aspectos dentro de esto y lo que la teología nos los ha o ha estudiado a lo largo de los años y que hoy podemos nosotros tener como punto esencial la fides oculata, que en latín se dice fides oculata, la fe que tiene ojos, la fe que ve como acceso al testimonio pascual. Y vamos en ese camino de fe, también nos vamos a encontrar eh, con aquello que los testimonios bíblicos ya marcados que hemos estudiado anteriormente nos han dado a conocer. Hay dos experiencias de fe. La fe de aquellos hombres de Pedro y Juan que van al sepulcro y lo encuentran vacío. Y la fe de María Magdalena y de las mujeres que fueron al sepulcro, no encontraron el cuerpo y a través de las apariciones encontraron la fe en Jesús resucitado. Eso es muy interesante, esos dos aspectos, tanto narrativo como objetivo, ¿no? El objetivo de Pedro y Juan es ver objetivamente el lugar vacío y María Magdalena es narrarnos esas apariciones que se nos han dado a conocer, ¿no? Esos dos aspectos en el momento de la crucifixión y muerte de Jesús, su sepultura y lo que conlleva todo ello. Pero bueno, vamos entonces a Tomás de Aquino, que constatando que nadie vio por sus propios ojos al Cristo en el momento de la resurrección, explica por qué tal espectáculo era inconcebible. Esto también es muy interesante, puesto que no hay testigos en ese momento de la resurrección de Jesús. Se dice que estaban los soldados, los policía romana, que estaba resguardando el sepulcro. De hecho, lo testimonian los evangelios y también el evangelio apócrifo de San Pedro, que habían unos soldados romanos cuidando el sepulcro, ¿verdad? Pero ellos no dan testimonio
digamos, abiertamente de Jesús resucitado. Lo que dan testimonio es que tanto los evangelios como lo que dice el evangelista Pedro dan testimonio de que hubo una luz resplandeciente y que eh, escucharon sonidos de estruendos y después vieron a dos hombres vestidos de blanco, que aquí ya se hace conexión también con lo que dicen las experiencias de aquellas mujeres que están yendo al sepulcro y se encuentran con dos hombres, ¿no?, dentro del sepulcro, ¿verdad? Y que les dicen que andan buscando, son como ángeles, ¿verdad? Y ese es el testimonio, ¿no? Entonces, digamos, esos testigos oculares en el momento exacto no los hay, ¿verdad? Hay una experiencia de ese acontecimiento y es lo que estamos tratando nosotros de concebir. Por eso dice Santo Tomás que en el momento tal como de la resurrección de Cristo, pues ese espectáculo era inconcebible, puesto que nadie lo ha visto. En efecto, Cristo al resucitar no volvió a la vida común de todos conocida. Y ese es otro aspecto. Otro aspecto también de Jesús es que cuando resucita no vuelve a la vida común de todos conocida, es decir, no se vuelve a integrar, digamos, a la comunidad, como cuando sucede que tenemos un enfermo y es llevado al hospital y creemos que ya va a morir y de repente regresa a la casa, ahora lo dan de alta y ya está en la casa de nuevo con nosotros y se recupera, ¿no? Poner un ejemplo así y empieza a hacer las cosas cotidianas. De hecho, una de las oraciones que se hace en torno a los enfermos es pidiéndole al Señor que se restaure y que vuelva a sus habituales ocupaciones, ¿no? Como una forma de resucitar, de estar enfermo y resucitar nuevamente a la vida cotidiana, ¿verdad? A la vida común. Pero ese no es el aspecto de Jesús resucitado, sino que Cristo al resucitar no volvió a la vida común de todos conocida, sino entra a la vida inmortal, entra a la vida inmortal conforme a la de Dios. Entonces, la resurrección de Cristo es vida inmortal conforme a lo que ya se sabe de lo que es la experiencia de Dios, ¿no? Y esta vida gloriosa continúa precisando y trasciende el conocimiento común de los hombres. O sea, nuestro conocimiento común de la vida trasciende, porque ahora nos lleva a un plano mucho más alto, elevado, en el que tenemos que poner nuestra esperanza. Y es por esa razón que la resurrección de Cristo fue anunciada a los hombres inicialmente por los ángeles y por tanto como una revelación divina, y fue a partir de esta revelación como los apóstoles accedieron a la visión del Cristo resucitado. Ahora, por eso esos evangelios que vamos a escuchar próximo domingo de resurrección, em, y de ahí toda la octava, vamos a escuchar los textos evangélicos de la resurrección de Cristo, aquellos que, aquello que fue anunciado por los ángeles y que se presenta como una revelación divina. Entonces, la resurrección de Cristo es presentada como una revelación divina. ¿Ah? De, y así es como se accede, a través de los apóstoles, acceden al Cristo resucitado, para poder ver a Jesús resucitado. Ahora bien, precisa finalmente Santo Tomás que si los apóstoles vieron a Cristo viviente después de la resurrección, fue gracias no a unos ojos cualesquiera, sino a la fe que tiene ojos, a la fe que ve. Oculata fide, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante y muy profundo, ¿verdad? Los apóstoles, si vieron a Cristo, fue gracias a unos ojos que no son los ojos naturales, sino son los ojos de la fe. Y cuando la fe es grande, dice el Señor, es inclusive puedes mover montañas, ¿sí? Se trata pues de una fórmula que explicita claramente cómo Tomás de Aquino comprende la relación entre revelación y signos de la resurrección. En efecto,
Es la revelación de Dios la que tiene la prioridad y la que hace posible la fe pascual. Y es esta la que a su vez da la capacidad de ver, de tener ojos de fe, los signos históricos como propios, la resurrección. ¿Verdad? Es como hoy decimos que ante tanta violencia que vivimos y hay quienes dicen que no pasa nada. O sea, lo están viendo, lo están viviendo, les ha pasado en muchos lugares y no lo ven. Esa es falta de credibilidad. Eso se llama falta de fe, falta de razón. En cambio, los apóstoles tenían esa fe y además se les abrieron los ojos de la fe, ¿verdad? Y es como se les revela entonces esto que es divino, que es sobrenatural, que es vida inmortal, que es vida nueva, la resurrección de Cristo. Y por eso es capaz Cristo de traspasar los lugares para estar con ellos, de llegar, ¿verdad? De desaparecer en el momento por los ojos de la fe. Aquí es cuando nosotros nos debemos de preguntar, ¿verdad? Entrando un poquito a la vida espiritual, ¿tenemos fe? Porque podemos decir, sí tengo fe a ciegas, a la simplicidad, pero si yo no tengo ojos de fe reales, entonces mi fe es poca y necesito pedir más fe. Por eso Pedro decía con anterioridad, creo Señor, pero aumentame la fe. ¿Verdad? La fe es fundamental y la fe nos abre una manifestación divina de la presencia de Jesús. Entonces, todos los santos han tenido esos ojos de fe, han visto con ojos de fe la realidad de los acontecimientos históricos y la presencia de Jesús resucitado. Si nosotros, hermanos, vemos la situación de violencia y dificultades que vivimos en nuestro país, que todos sabemos que hay y que ha pasado y que hemos escuchado, ¿verdad? Tanta maldad y tenemos los ojos de la fe, entonces vemos, ¿verdad? La presencia de Cristo resucitado en medio de esos acontecimientos y pedimos con fe al Señor que nos conceda la paz. ¿No? Ese es precisamente vivir la experiencia del Jesús resucitado. ¿Verdad? Bien, no a esperar nada más a ver cuándo se quita o a ver quién lo va a quitar la violencia. No, es tener fe, ojos de fe claros en la persona de Jesucristo resucitado. ¿Verdad? Bien, en efecto, dice aquí Santo Tomás, Cristo manifestó suficientemente su resurrección por los signos o pruebas dados en el curso de las apariciones, pero esto se realizó en la forma en que se suelen revelar las cosas divinas, las cuales son percibidas diversamente por los hombres según sus propias disposiciones. Fíjense, esto también es interesante porque el Señor se hace presente según las circunstancias en las que están. ¿Verdad? Y una de ellas es la más básica, la que sabemos, estaban escondidos por miedo a los judíos y estaban en oración. Y Jesús no tocó la puerta ni nada, entró. ¿Por qué? Porque ya no es una vida común, es una vida inmortal. Entonces se aparece a los apóstoles en esas circunstancias porque así era necesario que se apareciese Cristo en medio de sus apóstoles. Era así como él quería. Cuando iba caminando con los discípulos de Maús, no lo reconocen. ¿Por qué? Porque ya no es una vida común, es una vida inmortal, una vida nueva, en la que esos discípulos de Maús, Jesús va caminando con ellos y no lo reconocen al primer instante. Lo reconocen hasta el partir el pan. Entonces, se hace presente de acuerdo a las disposiciones del hombre, ¿verdad? Y las disposiciones divinas que el mismo Dios quiera presentar a aquellos que van a ser los testigos de la resurrección, ¿verdad? Según la disposición de cada uno de ellos. Muy bien, por eso se subraya la importancia de la disponibilidad para creer y así constata que a los discípulos de Maús, cuya fe era tibia, Cristo se apareció bajo la figura de un peregrino. En cambio, aquellos a quien se apareció bajo su propia figura era precisamente los dispuestos a creer. Es claro lo que acabo de decir, ¿verdad? Em, los discípulos de Maús llevaban una fe tibia,
no lo reconocían. Y Jesús se manifestó como un peregrino, ¿verdad? Y ahora se presentó como, perdón, a los otros discípulos que sí tenían una fe más grande, ¿verdad? Una disposición a creer más, se les aparece de otra forma, ¿no? Como esta visión o este encuentro que tiene Jesús en la casa, que están todos reunidos y ahí se les aparece el Señor, ¿verdad? Y después con Tomás, por ejemplo, esa es otra aparición, ya que está Tomás con ellos y le dice claramente, la vida inmortal no es una vida común. Mete tu dedo en los agujeros de mis manos y mete tu mano en mi costado. Ya no dudes, sino sé creyente. ¿Sí? Por esta razón, no sitúa la resurrección de Jesús como un milagro destinado a justificar la fe, tal como pretendía la apologética clásica, sino que junto con el nacimiento virginal y la presencia eucarística, lo sitúa como milagro que es objeto de fe, ¿verdad? Entonces, una expresión que subraya también la prioridad de la revelación en la fe pascual, tal como la fórmula de la oculata fidei, ¿verdad? Entonces, fide. Entonces, es importantísimo, hermanos, tener en cuenta que este acontecimiento de Jesús resucitado no es un milagrito, ¿sí? Es un acontecimiento real. Es un acontecimiento tanto como el nacimiento virginal de Jesús, como su presencia eucarística, un misterio de fe. ¿Verdad? Y eso por eso decimos, oh sacramento de fe, y por eso lo decimos nosotros en la misa, ¿verdad? Entonces es una expresión, ¿verdad?, de revelación en la fe pascual que se da a través de la oculata fidei, es decir, a través de los ojos, la fe que tiene ojos, la fe que ve, ¿verdad? Entonces, y aquí nos habla de algo también muy importantísimo, es la disponibilidad del que cree, porque si no tenemos fe o no queremos creer, entonces pues no tiene un resultado eficaz, ¿verdad? El hecho de decir, pues tengo fe, ¿no? Todos podemos decir que tenemos fe, pero pues ¿qué fe tienes? Tibia como los discípulos de Maús o fuerte como otros que se les apareció tal cual como resucitado, diferente, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, María Magdalena que sollozaba, ¿verdad?, ante el jardín donde se había puesto el sepulcro del Señor, el cuerpo del Señor, y alcanza a ver ahí un ángel, ¿no? Una persona como un jardinero, ¿verdad? Y entonces ella comprende el milagro, ella comprende la resurrección no como un milagro, sino lo comprende como una aparición, ¿verdad? Y después de que escucha la voz, que no es una voz común, que es la voz del maestro, Rabuni le dice, ¿verdad?, maestro. Y entonces se da cuenta, hay una fe que está ahí desarrollándose en lo profundo del corazón de María Magdalena, y al escuchar esa fe, crece. Es una fe objetiva, una fe que tiene ojos ahora, ¿verdad? Y puede ver al Señor. Rabuní, maestro. Y el Señor le dice, deja de abrazarme, déjame tocar, porque todavía no me voy al Padre. Entonces, estoy haciendo o viviendo la experiencia de la resurrección y me voy acercando a quienes tienen esa fe para que esa fe no desfallezca. Entonces le dice a María pues que vaya y anuncie a sus hermanos que está resucitado y que los va a ver en Jerusalén o en Galilea para encontrarse con ellos y seguir continuando, ¿verdad?, con la misión evangelizadora de la iglesia iniciante. Bien, esto es muy interesante. Ahora, ¿cuál es la génesis de la fe pascual? La resurrección de Jesucristo como acontecimiento de revelación y los signos de ella. Entonces, Santo Tomás dice que con la resurrección se confirma nuestra fe en la divinidad de Cristo, ya que la pasión de Cristo, hablando propiamente, obró nuestra salvación por la remoción de los males, pero la resurrección por el inicio de los bienes de de que es modelo. Entonces, la pasión de Cristo es la obra
por la cual se remueven los males. Pero la resurrección propiamente dicha es la restauración, la confirmación de la divinidad de Cristo. ¿Verdad? Aquello que Jesús hizo en su pasión y acabó con los males, se queda constatada, confirmada con la resurrección. La cuestión de la génesis u origen de la fe pascual es decisiva para la teología fundamental en el sentido que la compromete a encontrar la conexión con el acontecimiento y la fe pascual formada, la fe formada magistralmente en esos términos. Si la resurrección de Jesús, fíjense, si la resurrección de Jesús es la permanencia válida de su persona y de su cosa, y si esta persona, cosa, no significa la permanencia de un hombre y de su historia, sino el carácter victorioso de una pretensión, la de ser y el mediador absoluto de la salvación, entonces la fe en su resurrección es un momento interno de esta resurrección misma y no la toma de conocimiento de un hecho que por su esencia pudiera existir igualmente sin tal toma de conocimiento. ¿Verdad? Ese es un testimonio, una palabra de Karl Rahner en el curso fundamental sobre la fe, que nos da a entender precisamente que a Jesús, si la resurrección de Jesús es la permanencia válida de su persona y de su cosa, es decir, de todo su ser, de todos sus acontecimientos, entonces tiene un carácter victorioso, la resurrección. ¿Verdad? Y entonces la fe en su resurrección es un momento interno, dice, y de esta resurrección misma. Por eso Jesús a los primeros que se les aparece es a los que están reunidos internamente, ¿verdad? Convocados con todo y el miedo del que les puede pasar lo mismo que al Señor y están en oración ocultos y ahí se les aparece el Señor. Es una resurrección totalmente interna. Por eso no hay un testigo ocular de la resurrección que esté viendo como pues, estuvo Pedro, Andrés y Juan, si no me recuerdo, ante la transfiguración, que lo vieron, ¿verdad? Vieron la transfiguración, sino aquí es precisamente una diferencia, ¿verdad? Con los ojos de la fe, ¿verdad? Y entonces la fe en su resurrección es un momento interno. Y después de ese momento interno, obviamente la resurrección se empieza a propagar como un acontecimiento muy profundo del hombre y que en esa animosidad que tiene de anunciar a Jesús resucitado, pues la gente va escuchando y va comparando la resurrección con los acontecimientos de Jesús, sus milagros, sus obras, su misma pasión y muerte, y entonces la gente comienza a tener una fe en el Señor y empiezan lo que ya será la evangelización y la misión de la iglesia, las primeras comunidades cristianas, aún en medio de del martirio, aún en medio de las persecuciones, están convencidos totalmente en la resurrección de Jesús. Y están convencidos totalmente de esas palabras de Pablo que hemos repetido durante todo este tiempo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Entonces, existe una interrelación profunda entonces entre en el hacerse ver de Jesús y el haberlo visto como el Señor. Pero se trata de una relación en el sentido de que Jesús tiene la primacía, ya que Él toma la iniciativa de revelarse, Él se revela. ¿Sí? Dice los evangelios que oraban, los discípulos tenían miedo, pero la iniciativa de presentarse, de revelarse, es iniciativa del mismo Jesús. Él se da a conocer resucitado. Él toma la iniciativa, pues, de revelarse. De esta forma, las dimensiones del acontecimiento pascual se enraizan en la mirada creyente de los discípulos, la cual acoge simultáneamente tanto el revelarse de Dios como el confiarse del hombre. Y este confiarse puede describirse como un proceso de conversión que tiene como contenido el crucificado creído y confesado como el resucitado.
en el corazón ardiente de los de Maús, el Señor mío y Dios mío de Tomás. ¿Verdad? Se concretiza, digamos, esta confianza del hombre al ver a Jesús resucitado, ¿no? Todos los discípulos de Maús dice con razón, nuestro corazón ardía, ¿verdad? Porque al empezar a escuchar hay una emoción del Espíritu que empieza a mover el corazón, lo hace encender el corazón de los discípulos de Maús. Y Tomás, después de haber dudado de las palabras de Pedro y de los demás, y al ver ya al Señor arrodillado seguramente suplicando misericordia, perdón, imagínense a Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Y Jesús le dice, tú crees porque me has visto, dichosos aquellos que creen sin haberme visto, ¿verdad? Tú me ves porque tienes ojos humanos, ojos de verdad, ojos de que me estás viendo en este momento, esos ojos de vida común, pero dichosos también aquellos que creen sin haberme visto, que solo me ven con los ojos de la fe. Dentro de este proceso, entonces, aparece la función propia de los signos en el interior de la experiencia de la resurrección como revelación. De hecho, debemos tener en cuenta que los signos de la resurrección son de naturaleza particular y se expresan a través de una mediación simbólico real. Por ejemplo, ¿cuáles son estos signos? Encontrarse o dejarse encontrar, estar juntos, caminar, participar de la misma tarea y misión, compartir la misma mesa. Y aquí pudiéramos poner algunos ejemplos que los vamos a escuchar en los pasajes evangélicos de la resurrección, cuando eh, Magdalena se encuentra con Jesús, cuando los discípulos se encuentran con Jesús, estar juntos, cuando están reunidos los discípulos en oración, ahí está presente, camina como con los discípulos de Maús, participa de la misma tarea cuando están pescando eh, Pedro y Juan, los demás allá en las barcas, comparte Jesús también la misma mesa cuando está preparando ya el asado, ¿no? Digamos, el pescado asado ya está y se acercan los discípulos a comer con Jesús. Y no como puros signos anónimos, no son signos anónimos, ya que por su mediación el resucitado se hace presente y se da personalmente a los discípulos de forma análoga a lo que acontece. Por ejemplo, con los gestos amables realizados entre personas que muestran así su proximidad. Entonces Jesús muestra gestos de proximidad con sus apóstoles. Ahora sí que Jesús se da totalmente en la resurrección. Véanme, caminemos, comamos, eh, encontrémonos, ¿verdad? Jesús se da totalmente, plenamente a ellos. Entonces es un signo de proximidad de Cristo, ¿verdad? No lo hace hacia afuera, no lo hace a ver si me ven o a ver si creen en mí. No, Jesús se hace presente para que verdaderamente creamos en el Cristo resucitado, ¿sí? En efecto, sin signos, Dios no se puede dar a conocer humanamente, y es a través de ellos como se revela, aunque sea de modo fragmentario y teniendo presente su posible ambigüedad, tal como acontece también con los gestos entre personas. Ahora bien, los signos de la resurrección que no presuponen la fe en el resucitado, sí que presuponen la disponibilidad libre para creer, es decir, la receptividad de los discípulos y su disponibilidad para reconocer estos signos dirigidos a ellos como la comunicación personal viviente, signos que sin esta disponibilidad de los discípulos permanecerían enigmáticos y antiguos. Imagínense, ambiguos. Si nosotros no supiéramos esto que aconteció con los apóstoles, los signos no tendrían razón de ser, ¿sí? Y es igual cuando nosotros no entendemos los signos de alguien, ¿no? Te está dando una señal, un signo, te está señalando algo y no lo entendemos, no estamos perdidos totalmente. Pero cuando entendemos los signos, los señalamientos, las formas, entonces hay una participación en conjunto, ¿no? Entonces, siempre hay que tener presente esta proximidad de Cristo. Cristo, Dios usa los signos para darse a conocer, aunque a veces de manera fragmentaria, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de repente, se les desapareció el Señor.
¿verdad? Pero sentían en su corazón algo que ardía al escucharlo, ¿verdad? Y lo reconocen al partir el pan y en ese momento desaparece el Señor. Entonces, hay dos experiencias también aquí que me pasó a hacer comentario. Hacerse ver de Jesús y haberlo visto como el Señor. Jesús se hace presente como Jesús resucitado, ¿verdad? A sus discípulos, pero después viene la reacción de los demás diciéndole Señor. Mi Señor ha resucitado, ¿verdad? Donde dice María Magdalena, dónde has puesto al jardinero que se le aparece ahí? ¿Dónde han puesto a mi Señor? ¿Dónde lo has puesto? Le dice. Y es cuando aquel hombre que está ahí en figura de jardinero le dice eh, María, ¿no? María. Y entonces al escuchar María la voz, Rabuní, maestro, ¿verdad? Entonces hay un reconocimiento al Señor. ¿Verdad? ¿Dónde has puesto a mi Señor? Bien, entonces ahí en nuestra fe, los signos de la resurrección presuponen en el resucitado una fe, ¿verdad? Así es que hay una disponibilidad, también lo deja la disponibilidad, dice, libre para creer, es decir, la receptividad de los discípulos y su disponibilidad para reconocer en esos signos la presencia de Jesús resucitado y su comunicación personal del Señor viviente con ellos. Entonces hay que tener una disponibilidad. También nosotros, estos días de la Pascua, eh, como les decía la vez pasada, no solamente es ir a bendecir nuestra agüita y nuestro cirio y se acabó. Hay que vivir la resurrección. Por eso también vamos a escuchar lecturas durante la Pascua que nos dicen, nos invitan, como Pablo dice, a vivir como resucitados, ¿verdad? En esa disponibilidad de reconocer a Cristo en todos los días con los signos que se nos presentan todos los días, para tener una disposición libre para creer y creer aún más, aumentar nuestra fe, ¿verdad? Y estos signos permanecerán siempre, ¿verdad? Ahora, si no se hubieran presentado esos signos, serían signos enigmáticos y ambiguos, no habría forma, ¿verdad? Entonces los signos que están disponibles y nosotros somos receptivos a ellos, entonces comprenderemos la presencia de Dios. Pero si no somos receptivos, no hay disponibilidad, esos signos, aunque no los hayan contado, no tendríamos ni respuesta, no le haríamos caso. Y eso sucede, por ejemplo, con muchos hermanos separados que así viven. No ven los signos, no viven los signos sacramentales, por ejemplo. Esos 7 signos sacramentales, los 7 sacramentos, no los viven. Entonces son enigmáticos y ambiguos para ellos. ¿Por qué? Porque no hay una disponibilidad. En cambio, nosotros que sí vivimos los sacramentos, hay una disponibilidad y tenemos esos ojos de fe por los cuales comprendemos el misterio que estamos celebrando, ¿no? Entonces, los primeros discípulos vieron con la fe que tiene ojos o con la fe que ve, ya que se trataba de ver un, de un, ya que se trataba de un ver creyente e interior de los signos que les llegaron y acogieron precisamente como signos del Jesús crucificado, que se les dirigió a ellos de forma viva como el resucitado, ¿sí? Por eso se puede afirmar que la primera experiencia pascual fue en verdad un despertar de la fe y al mismo tiempo una experiencia realizada en la fe, que es importantísimo, hermanos, el don de la fe. Sin la fe, hermanos, no tenemos nada, vivimos en el vacío. ¿Mm? Ahora, entre las experiencias extraordinarias, como las propias de los milagros, profecías o apariciones pascuales de los testigos de primera mano, basadas en los argumentos del espíritu y la fuerza, y de la fuerza, y los argumentos del espíritu y de la fuerza, también está, bueno, ¿qué significa esto? Subrayar la diferencia entre experiencias extraordinarias, ¿verdad? Como los milagros, esas son experiencias extraordinarias, los milagros de Cristo eran algo sorprendente, algo nunca antes visto, ¿vale? Y esos mismos milagros van a pasar a sus apóstoles, puesto que también habrá en Hechos de los Apóstoles
gente que quiere el poder que tienen los apóstoles para hacer milagros, ¿sí? Las profecías son otra experiencia extraordinaria. Aquellas palabras del profeta Isaías que vio colgado en el madero un pedazo de carne, dice, ¿verdad? Entonces, esas profecías tan fuertes, tan duras del siervo sufriente, pues son las mismas, ¿verdad? Que tienen en presencia de Cristo, son experiencias extraordinarias. Y las apariciones pascuales de los testigos de primera mano, ¿verdad? Aquellos que fueron testigos, que tuvieron cerca, ¿verdad? A Jesús resucitado, ¿verdad? Presentándose como Jesús y respondiéndole como Señor, son de primera mano. Se llaman argumentos del espíritu y de la fuerza, ¿verdad? Y es aquí donde está em, la gran experiencia de Jesús. Muy bien, los signos tales como las apariciones y el sepulcro vacío no pueden ser el fundamento suficiente de fe pascual, aunque su origen histórico, ya que sin la revelación no se puede creer en la resurrección de Jesús. Esta cuestión es de segunda mano, esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Hay algunos estudiosos, teólogos, que de primera mano sostienen los argumentos de espíritu y de fuerza, que son los milagros, las profecías y las apariciones pascuales de los testigos. Y de segunda mano, ¿verdad? Hay signos, dicen que no pueden ser el fundamento suficiente de la fe pascual. No solamente es el sepulcro vacío o solo las apariciones, que son como de segunda mano. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que solo con ver, ¿verdad? El sepulcro sin nada, ya es un signo de, ya es un, ya está ahí, está puesta toda nuestra esperanza. De hecho, hasta hoy en día hay religiones en el mundo, sobre todo los musulmanes, eh, y muchas iglesias separadas que tienen como eh, como una pregunta sin responder, ¿no? ¿Cómo es posible que los católicos, ¿verdad? Dicen, crean en el sepulcro vacío y no en Jesús resucitado? Es una verdad, porque alguna vez escuchaba por ahí a unas personas que decían, nosotros creemos en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Aunque ya fuimos al sepulcro vacío, al sepulcro en Jerusalén, y constatamos pues que no hay nada, ¿no? Pero no quiere decir que ahí esté basada mi fe, nada más. Ese es de segunda mano, ¿verdad? Em, no nos podemos quedar solo con las apariciones, nada más con decir, ay, es que se le aparecieron a los discípulos de vos y a María, qué bonito. No, sino que nuestro fundamento va más allá, va a todo lo que está atrás, que son las profecías, que son los milagros de Cristo, ¿verdad? Que es todo lo que está escrito por los santos profetas, ¿verdad? Son palabra, ¿verdad? Que se hace creíble, y además también la experiencia de las apariciones pascuales, ¿verdad? Todos son signos de primera mano, y estos que les comento son signos de segunda mano. Ojalá y me entiendan, ¿verdad? Que no solamente es el tocar el sepulcro, de decir, ay, aquí es donde está fundamentada mi fe. No, sí es parte de la fe, pero no es fundamento, ¿verdad? Bien. Por esta razón hay que distinguir entre el origen histórico único y singular de la fe pascual dentro de la experiencia de Pascua y el fundamento incondicional de la fe pascual que se manifiesta de modo concreto en este origen histórico y único, los argumentos del espíritu y de la fuerza. Por eso los discípulos tenían una fuerza que impactaba en la gente, y la gente se adhería a la iglesia, a las primeras comunidades cristianas. Este fundamento incondicional de la fe pascual, el Dios Trino, se manifiesta por primera vez en este origen histórico de la fe pascual, por las apariciones del resucitado por Dios, de modo pleno y definitivo, y se manifiesta en una forma única, singular, aunque de una manera única y singular. Bueno, entonces las apariciones del resucitado por Dios es fundamento incondicional de la fe pascual, ¿no? Que tiene su origen histórico, ¿no? Bien, se muestra entonces así
hermanos, la circularidad íntima entre la fe pascual, la revelación como fundamento incondicional, la razón histórica, los signos como origen histórico. Y esto es maravilloso, hermanos. Aquí están basadas nuestros dos pilares, ¿no? La fe pascual, la revelación como fundamento incondicional, las revelaciones del Señor presentándose como Jesús resucitado, y la respuesta de aquellos testigos como honrándolo como Señor, y la razón histórica, los signos como origen histórico, el caminar juntos, el comer, el ir con ellos, esa revelación histórica de Jesús. ¿Verán? Entonces aquí se articula todo. Por un lado, la primacía reveladora del don de Dios, y por otro lado, la capacidad dispositiva de los signos históricos y la receptividad de los discípulos a acogerlos, que hacen posible una experiencia pascual única gracias a esta fe que tiene ojos y que por tanto ve, ¿verdad? Y en efecto, la fe pascual hace posible ver los signos presentes en la historia como coaligados con ella y como su huella, y es así como puede mostrar que son dignos de fe, es decir, creíbles, ¿verdad? Por eso se llama credibilidad. Y hay un tema en Santo Tomás que recuerdo bien en el seminario, un monje nos daba esa clase de Santo Tomás y nos hablaba de la credibilidad. No, casi todo el semestre fue hablando de la credibilidad, hasta que nos hiciéramos entender precisamente este tema de la fe, ¿verdad? De los ojos, la fe que tiene ojos, la fe que ve, ¿verdad? Y es a partir de este enfoque, entonces, pues, que la credibilidad de la resurrección de Jesús parte de la propuesta de sentido teológico, y que es la resurrección como revelación, como formulación de la primera dimensión de la credibilidad, y a su vez se despliega en en una propuesta de sentido histórica y antropológica, como, como expresión de estas otras dos dimensiones de la credibilidad, gracias a las realidades significativas o signos externos históricos e internos antropológicos o ligados con la resurrección de Jesús. La fe, hermanos, mueve montañas, indudablemente. Y el ir al Santo Sepulcro, el visitar el lugar donde fue puesto el cuerpo del Señor, es de verdad una sensación, ¿verdad? Interesante ver también, sentir la roca en donde fue puesto la cruz del Señor. También ver ¿cómo se llama esta parte? Eh, el enlosado. El enlosado es una piedra en el piso donde fue puesto el cuerpo del Señor después de haberlo crucificado, y es puesto el cuerpo del Señor ahí para que María lo reciba en brazos, ¿no? Eh, Estos signos, ¿verdad? Que son de segunda mano, que vemos, pues son cosas que vemos, ¿verdad? Tienen que ver mucho con la experiencia de la primera mano, ¿no? Que son las profecías, que son los milagros de Cristo, su predicación, que son también aquellas apariciones de los testigos, primeros testigos de la fe, ¿verdad? Que cimentan toda nuestra fe. Entonces, el Santo Sepulcro, el Calvario, los signos que vemos exteriores son solo una muestra de la experiencia interior del hombre, ¿verdad? Sobre todo aquellos que creen con disponibilidad y libertad. Por eso es interesante, hermanos, hablar de la resurrección, y como dice eh, San Pablo, ¿verdad? Y yo creo que es una de las máximas que debemos de tener siempre, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación, porque esa es la palabra que va, nuestra predicación sería vana. No tendría sentido predicarles a un Cristo muerto y no resucitado, ¿sí? Bien, hermanos, terminamos esta parte, y primeramente Dios continuaremos con ya con unas conclusiones, las 10 tesis teológico fundamentales sobre la resurrección de Jesús, ¿verdad? Vamos a ir terminando, ¿verdad? Y comentando el pasaje de los discípulos de Maús, ¿verdad? Ya como epílogo para ir terminando, ¿verdad? No sin antes también
vamos a comentar para ir terminando ya esta parte, puesto que ya estamos también terminando, porque la próxima semana, que es Semana Santa, no tendremos transmisión, sino nos pasaríamos ya a la última semana de abril y para terminar tendríamos todavía, si no me recuerdo, 2 o 3 programas para hablar sobre esta experiencia pascual de Jesús resucitado. Nos vamos a adentrar en algo que también me llama mucho la atención. Para un discernimiento de la realidad histórica de la resurrección, su base es testimonial, ¿verdad? Por ejemplo, un algo que desencadena la fe pascual, los signos que ya vimos, la categoría testimonio como mediación para determinar este algo, el algo, ¿no? Las consignas de Jesús, ¿verdad? Los beneficiarios, ¿verdad? El croyable disponible antes y después de la Pascua. Vamos a ver qué es eso que es el croyable, ¿verdad? Son palabras muy, muy científicas, pero muy interesantes en torno a lo que es pues nuestra fe. Y así pasar ya a la conclusión de los 10 tesis teológicos fundamentales sobre la resurrección de Jesús. Muy bien, pues mientras terminamos hasta aquí, les invito a que puedan vivir intensamente una Semana Santa con mucha fe y devoción, que puedan vivir la experiencia de Jesús resucitado y vernos, saber cómo nos fue en la Pascua, eh, la Semana Santa, y vernos en la octava de Pascua nuevamente. De esta Semana Santa a la siguiente nos encontramos nuevamente para ir concluyendo esta experiencia y que esto nos ayude a motivar más nuestra fe, a creer más, a tener la fe, eh, ver a Jesús con ojos de fe, ver nuestra realidad con los ojos de la fe, a una fe que es real, que es auténtica y que el mismo Señor vive y sigue viviendo entre nosotros. Gracias por acompañarnos, hermanos. Nos vemos en la siguiente transmisión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios los bendiga, que pasen una buena Semana Santa y si Dios nos permite, nos vemos en la octava de Pascua para concluir ese tema. Saludos y bendiciones a todos. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que Dios les bendiga a todos.